Bueno, en este video vamos a ver cómo crear nuestra primera página web, una página web sencilla. Vamos a ver algunos ejemplos y empezar a hablar algo de los elementos de HTML. Acá tenemos algunos ejemplos de páginas sencillas. Este es uno. Acá tenemos otro. Así es como se visualizan en un navegador, en este caso en Google Chrome. Convengamos que no son páginas muy sofisticadas, no dice demasiado del aspecto. El aspecto es el básico, el estándar que ya le provee el navegador, pero son páginas web en sí. Así es como se ven renderizadas. Por otro lado, cuando usamos un editor de HTML, como en este caso el Sublime, así es como vemos las páginas. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, que son ni más ni menos que los ejemplos que estamos viendo en el navegador. A la vista, en el editor HTML, vemos que hay muchas palabras encerradas entre signos menor y mayor. Ahí pulsé control N para crear una solapa nueva en Sublime. Entonces vamos a decir que esas palabras se llaman etiquetas. Son palabras encerradas entre los signos menor y mayor. Por otro lado, vemos que, por ejemplo, acá tenemos una etiqueta head y acá tenemos una etiqueta barra head. Y si observamos, ese patrón se repite. Por ejemplo, tenemos una etiqueta title y una etiqueta barra title. Tenemos una etiqueta body y tenemos una etiqueta barra body. Tenemos una etiqueta HTML y tenemos una etiqueta barra HTML. Tenemos etiqueta H2 y etiqueta barra H2. Y así sucesivamente. Quiere decir que las etiquetas pueden ser etiquetas de apertura, por ejemplo, H1, o etiquetas de cierre, como por ejemplo barra H1. ¿Está? Title barra title. H1 barra H1. Entre ambas etiquetas puede, aunque no siempre, haber algo. Por ejemplo, un texto. Ese es el contenido de la etiqueta. Normalmente un texto. Y el conjunto entre la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y su contenido es lo que conocemos como elemento HTML. Por ejemplo, H1 barra H1. ¿Está? Básicamente así se forma el código HTML. Otra cosa importante. Fíjense que dentro de algunas etiquetas o algunos elementos, hablando con más propiedad como header, hay otros elementos. ¿Está? A su vez el elemento header, que contiene ese elemento H1, está dentro del elemento body. Y tiene como hermano a otro elemento que se llama section. Y body, a su vez, es hermano del elemento head. Y juntos son hijos del elemento HTML. ¿Está? Hay algunos casos especiales
como el de la etiqueta doctype, que después vamos a detallar, o la etiqueta meta. Fíjense que no tiene etiqueta de cierre, pero bueno, son simples y los vamos a ir viendo a medida que los vayamos necesitando. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de crear una página web. Primero que nada, tenemos que crear un archivo en un editor HTML, como por ejemplo el Sublime. Yo voy a pulsar Command N en Mac OS, es la tecla que me permite crear una nueva solapa, y voy a empezar con la etiqueta doctype. Les sugiero por ahora, la etiqueta doctype sirve para indicar el tipo de documento que van a escribir. Les decía que les sugiero por ahora que respeten a rajatabla el tema de los espacios, las mayúsculas y las minúsculas, y después nos vamos a ir acostumbrando y viendo por qué hay que respetar eso. En algunos casos se trata de una cuestión imprescindible, y en otros casos se trata de algo que contribuye a la legibilidad del documento. ¿Está? Una vez empiezo a escribir el código, ya puedo guardar los cambios. Lo voy a hacer con Command S. Le vamos a poner un nombre. Vamos a poner práctica.html. Fíjense que el nombre termina en .html. A eso se le llama extensión. Y todas las páginas web tienen como extensión .html. Eso es muy importante. Vamos a guardar y vamos a continuar con la página. Luego de la etiqueta doctype, que determina que el contenido es una página HTML, tenemos el elemento HTML, que por costumbre uno lo puede abrir y cerrar, y eso es lo que engloba el resto de la página web. Este elemento se subdivide siempre, o al menos casi siempre, en otros dos elementos, que son la etiqueta head y la etiqueta body. Estas dos etiquetas tienen como fin lo siguiente. La etiqueta head es para trabajar con los metadatos, es decir, información de la página. Y la etiqueta body es la que tiene el contenido, lo visualizable normalmente de una página web. Entonces, dijimos que tenemos la etiqueta doctype, que se escribe así, tiene un signo menor y un signo de admiración de apertura. Después tenemos la etiqueta HTML, y dentro de la etiqueta HTML tenemos head y tenemos body. ¿Está? Esa sería más o menos la estructura. Esto ya sería una página web. Si nosotros la guardamos, queremos visualizarla, perfecto. Guardamos, Command S, vamos al navegador, podemos ir desde acá a archivo abrir, o también podemos ir a nuestra herramienta de exploración de archivos, como el Finder en el caso de Mac. Buscamos el archivo HTML, botón derecho, abrir con Google. Y acá tenemos nuestra página. Como pueden ver, contenido vacío, tenemos el nombre, la ubicación del archivo, y tenemos por defecto un título que es el nombre del archivo. No demasiado interesante, pero ya es una página web. Vamos a volver al editor y vamos a empezar a agregar algunas etiquetas. La primera etiqueta que vamos a agregar es la etiqueta title, la del título. Vamos a poner el título práctica. Guardamos los cambios, volvemos al navegador y fíjense que no hay cambios aparentes. En cambio, si hacemos clic en actualizar para que se cargue la versión nueva de la página, vemos que cambió algo. No sé si se dieron cuenta, pero lo que cambió es el título de la página. Le habíamos puesto de título práctica, con acento en la A. El problema es que ese acento no se vio reflejado por el juego de caracteres que estamos usando.
Para resolver esa situación, dentro de la página tenemos que incluir una etiqueta de metadatos que se llama meta y tiene un atributo que se llama charset, el cual va a valer UTF-8, que es el conjunto de caracteres que tiene también los acentos y las señas y algunos otros caracteres latinos. Vamos a volver al navegador, vamos a actualizar la página y fíjense que está resuelto el tema del acento. Un poco resaltar que el proceso es normalmente ese para crear una página web. Ustedes van editando un archivo de texto, luego pasan al navegador, actualizan, visualizan, vuelven otra vez al editor y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora vamos a agregar algo en Buddy. Ustedes tranquilamente podrían agregar un contenido sin etiqueta, directamente dentro de Buddy. Por ejemplo, este texto. Guardo los cambios, siempre hay que guardar los cambios. Vamos al navegador, actualizo y ahí tenemos el contenido reflejado. Pero como las páginas tienden a ser cada vez más complejas, conviene que todos estos textos estén dentro de estructuras. Por ejemplo, la etiqueta P sirve para indicar que ese contenido es un párrafo. Vamos a agregar otro párrafo. Otro párrafo indicando el uso de la etiqueta P. Hagamos los cambios, volvemos al navegador, actualizamos y ahí tenemos el otro párrafo. Esto está más o menos bien para una página tan pequeña, pero cuando la página crece conviene que todo el contenido, la etiqueta o el elemento body tiende a crecer muchísimo, entonces conviene estructurarlo en partes. Existen partes predeterminadas por el estándar de HTML5, una de ellas se llama header, que sirve para el encabezado, y otra se llama section, que normalmente se utiliza para englobar algún tipo de contenido de la página. En header podemos poner un título, para eso podemos usar también la etiqueta H1, que significa título 1 o es el título más importante. Obviamente la cerramos. Siempre, si abrimos en la etiqueta, la tenemos que cerrar. Y en medio de esas dos etiquetas podemos abrir otra etiqueta, pero esa otra se tiene que cerrar antes de que se cierre la principal. Es decir, no las podemos cruzar. Vamos a pasar al navegador para ver cómo va quedando esto. Realizamos los cambios y fíjense. Bueno, y en realidad esto era prácticamente todo lo que les quería mostrar sobre la construcción o el ciclo de edición de una página web. Acá tenemos un ejemplo que ustedes pueden tipear y crear. Sería bueno que prueben. Esto requiere de mucha práctica. Estoy seguro de que si practican van a tener buenos resultados en corto plazo. Y bueno, es todo por ahora. Los espero en el próximo video.